Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión. Vamos a echarle un vistazo al mercado Forex, principalmente al euro dólar, como siempre. Y vamos a hacer que esta sesión sea lo más productiva posible para todos. Por favor, os animo a que hagáis todas las preguntas que tengáis y seáis lo más participativos posible. Veo a algunos de vosotros que ya sois habituales de la sala. A los que seáis nuevos, pues bienvenidos y lo dicho, no dudéis en preguntar. Bien, vamos a empezar como siempre con el euro dólar. Vamos a hacer una pequeña situación macroeconómica antes de pasar a otra serie de variables. Como todos sabéis, esta semana tenemos alguna serie de cuestiones interesantes. Tenemos speech de Mario Draghi, es decir, tenemos a Mario Draghi hablando esta semana. Vamos a echarle un vistazo a ver cómo va a ser la semana. Bueno, muchos de vosotros ya conoceréis la página. Tenemos a Ben Bernanke hablando mañana a las 2:30 de la tarde, pero en mi opinión Ben Bernanke ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Va a ser difícil que diga algo nuevo. Ahora todos los ojos están en Yellen y esperamos que sea un discurso muy neutro. Pero bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta y bueno, pues ser cuidadoso y cauteloso sobre todo. En mi opinión hay uno de los datos muy relevantes esta semana que es los datos de nuevas viviendas vendidas. ¿Vale? Esto es una de las variables que más preocupa a la Fed y es una de las partes que más se van a tener en cuenta a la hora de determinar si se continúan con los estímulos monetarios o no. Ya lleva mucho tiempo diciéndose que algún día pararán, pero que va a ser reducido y demás. En mi opinión, aparte del empleo, los datos de vivienda son muy importantes. ¿Okay? Bueno, datos de subsidio por desempleo el jueves, por supuesto, y conferencia del Banco Central Europeo. ¿Okay? Aquí a ver si conseguimos aclarar y sobre todo si aclaran ellos mismos, a ver qué discurso mantienen y a ver si deciden apostar por una relajación de la política monetaria o de forma decidida y empiezan a hacer algo más agresivo. O bien pues mantienen el mismo discurso alemán que no va a ningún lado y que podría causar fortaleza en el euro, en mi opinión. Bueno, pues ya hemos visto signos de cambio en el discurso las últimas semanas, meses y bueno, esta conferencia podría ser interesante, podría ser importante. ¿Okay? Bueno, tener eso en cuenta y por supuesto, como no, pues siempre los datos de empleo del datos de empleo en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Bueno, bien. Aparte de esto, una vez situados un poco en cuáles son los datos o los hechos relevantes que a tener en cuenta esta semana, pasamos a analizar el euro dólar en gráficos mensuales. Bueno, ya habíamos visto hace tiempo cómo se había formado un patrón ABCD que había llegado hasta el 88,6 exactamente. Vale, había sido rechazado en este mundo para entrar en este nivel, perdón, para entrar en una fase de consolidación. Vemos que estamos dentro de la misma. Una fase de consolidación bajista, ¿vale? En forma de bandera, que no se descarta una ruptura al alza. Veíamos que el pivot anual estaba en 1.2908, que es la zona donde el mercado se ha soportado después del primer impulso alcista. Después, obviamente, de los mínimos en 1.20, en la zona de 1.25 aproximadamente. Cuando el mercado se impulsa sobre la zona de pivot anual y se impulsa de una forma alcista, indica pues un tono obviamente alcista. Sin embargo, la teoría dice que cuando es un retracement, es decir, cuando es un retroceso y no es una continuidad alcista, esta tendencia debería pararse en el Pivot Resistance 1, ¿vale? El Yearly Pivot Resistance 1 es esta línea morada de aquí, que está en 1.3774 y es justamente la zona en la que el mercado ha sido rechazado, ¿de acuerdo? Estuvimos calculando el área de rotación, que vimos pues que era bastante exacta. Vamos a acercarnos un poquito. Estuvimos viendo que, bueno, que había funcionado bastante bien este cálculo, prácticamente al pip. Veíamos cómo se estaba formando una especie de bandera, que habíamos tenido un wash and rings
en este punto exactamente, es decir, se habían limpiado los máximos anteriores para retroceder aquí. Y ahora fijaros, esto es, en mi opinión, importante, ¿no? Este es un patrón que todos conocemos, es un patrón alcista, ¿de acuerdo? Algunos lo llaman de una manera, otros de otro, pero bueno, el caso es que es un patrón alcista bastante relevante al mismo tiempo que se cubrió un patrón bajista aquí, ¿vale? Aquí lo que tenemos es una lucha de indefinición, es decir, intento subir, soy rechazado, intento bajar, soy rechazado, para mantenernos en la misma zona, que curiosamente es el 50% de la proyección de este patrón ABCD, ¿de acuerdo? Entonces este patrón lo que indicaría es una continuidad alcista. Si nos fijamos en la última barra, como ha cerrado el mes anterior, en la última candela, pues indicaría una continuidad alcista. Sin embargo, tenemos ejemplos muy recientes en gráficos mensuales, pues que nos podrían indicar cosas muy distintas, como por ejemplo es esta sección del precio, ¿vale? Fijaros cómo se llevó a cabo aquí, cómo se desarrolló el precio aquí. O sin ir más lejos, en este mismo, ¿vale? Fijaros cómo se desarrolló la sección del precio aquí, si es cierto que hubo una continuidad bajista, pero fijaros que la tendencia de fondo sigue siendo la misma. Bien, en cualquier caso, el gráfico mensual sugiere que no descarta ninguna posibilidad, es decir, no descarta la posibilidad de volver a visitar la zona de rotación, incluso a alcanzar el objetivo 100% de este patrón ABCD, que podría ser un retroceso, ¿vale? Sin romper la tendencia bajista de fondo de esta zona de consolidación que hemos dicho. Y tampoco descarta la continuidad bajista, es decir, estamos en un momento de indefinición bastante fuerte, ¿vale? El primer objetivo de esta ruptura bajista sería la línea de tendencia marcada por este patrón, por este wedge, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora lo vamos a analizar un poco en timeframes más reducidos. Vamos a intentar determinar todo esto. Entonces, conclusión de los gráficos mensuales es que ahora mismo nos encontramos en la zona exactamente del 50% de esta proyección, ¿vale? Aquí lo podemos ver. Hemos visto que el 61,8 de esto, que es una resistencia menor, justo con el Pivot Resistance, Yearly Pivot Resistance 1, es decir, la resistencia de pivot anual 1 ha rechazado esto, la zona de cálculo de zona de rotación ha rechazado el precio igualmente, con lo cual, bueno, sugiere que la continuidad bajista podría seguir o podría todavía llevarse a cabo. No se descarta ninguna posibilidad, ¿vale? Bien, en gráficos semanales, con este gráfico llevamos ya bastante tiempo tratando de analizar cuáles son las distintas posibilidades. Vimos que había un patrón, un Gartley, que podría estar formándose de esta manera, con confluencias cercanas a la misma zona que habíamos comentado, como la extensión 100% o área de rotación que tenemos aquí, ¿vale? Esto es el área de rotación que habíamos calculado. Ahora bien, necesitamos algún tipo, o sea, pensamos o pienso que se podría llevar a cabo algún tipo de patrón que nos pudiera dar un patrón de reverso, ¿vale? Uno de ellos podría ser el que está dibujado de esta manera. Estos son proyecciones que ninguna está confirmada, pero son posibilidades. Esto sería una proyección de una mariposa que nos daría un patrón de venta o una señal de venta en esta zona, ¿vale? Aquí vemos un patrón ABCD que se completó prácticamente al milímetro, retroceso, ¿vale? Y aquí podríamos tener un free drive, que es otro de los patrones bastante comunes. Impulso 1, impulso 2, impulso 3. Tuviéramos un tercer impulso que nos llevara hasta el área de rotación, tendríamos la conclusión de un free drive y tendríamos una señal de venta en la misma zona. ¿Okay? Bien, el caso es que teniendo en cuenta la parte técnica y las variables macroeconómicas y todo en su conjunto, y aparte un poco de lógica, personalmente, o al menos yo es lo que estoy haciendo, estoy aprovechando todas las posibles subidas del euro para ir tomando posiciones acumulativas de largo plazo bajistas en el euro dólar, ¿vale? Puede haber sustos y tenemos que tener en cuenta que los objetivos todavía están aquí, pero
ahora veremos en time frames menores cómo cuando hablamos de tomar posiciones de largo y medio plazo, pues bueno, podríamos tener buenas oportunidades, ¿vale? Bien, en este gráfico se ve un poquito más claro. Estos son gráficos semanales, igualmente. Vemos que aquí, sin fijarnos en la mariposa ahora mismo, aquí podemos ver cómo tenemos este patrón ABCD, que ya lo hemos estudiado en profundidad en webinarios anteriores. Vimos cómo funcionó de una forma fantástica, es decir, la consecución de este objetivo tuvo un retroceso bastante interesante. La reacción en este punto nos pilló un poco por sorpresa, ¿vale? Pero bueno, ahora lo veremos. Sin embargo, aquí estaría la proyección de un Z-drive armónico que tendría la misma área de confluencia que esta mariposa en su extensión 127, ¿vale? Estaría por la zona de 1,40 aproximadamente, que curiosamente coincide con el inicio del área de rotación de las áreas que hemos visto anteriormente, ¿ok? Bien, no obstante, es muy probable que no sea ahora el mejor momento para entrar largo sin esperar al menos una corrección, ¿vale? Si nos fijamos en la extensión 127, está prácticamente en la misma zona, 1,4300, 1,4302, ¿vale? Esto sería la 161. Si aplicamos la técnica habitual para calcular el área de rotación, es decir, calcular el área que hay entre el 61,8 y el 38,2, aquí exportamos este mismo área hasta el 161,8, hasta el área y esto nos daría el inicio del área de rotación, ¿vale? Fijaros que el inicio del área de rotación sigue estando en 1,47, está un poquito más arriba que la proyección 127 y un poquito más arriba que la proyección del thread drive que hemos comentado, o el patrón de 3 impulsos, con lo cual, bueno, en el caso en el que consigamos ver al precio por esta zona, podría ser una muy buena zona de venta en el medio largo plazo, ¿ok? Bien, vamos a pasar a gráficos diarios y vamos a ver qué podría estar pasando, ¿vale? Aquí llevamos tiempo viendo cuál fue la reacción en este punto. Esta es la candela que se formó cuando se anunció la rebaja de tipos por parte del BCE, hace apenas un par de semanas, si mal no recuerdo, ¿vale? Aquí veíamos, es decir, este es el final, o este era el objetivo de nuestro patrón ABCD. Vemos que apenas hay 20 o 30 pips de diferencia entre nuestro objetivo, ¿vale? Entre nuestro objetivo y donde realmente llegó el precio. Este es el final de nuestro patrón ABCD, retroceso, y la proyección que teníamos era la posibilidad de que esto se desarrollara en un patrón ABCD con objetivos cercanos a la zona de 1,31,4 aproximadamente, una zona de confluencia que ya tenemos calculada desde hace tiempo por aquí, ¿vale? Entonces nuestro objetivo, es decir, era determinar nuestra relación rentabilidad-riesgo y ver cuál sería la zona donde más conveniente sería empezar a tomar posiciones bajistas. Bien, inicialmente pensábamos que podría darse un patrón ABCD fluido de este estilo, parece que está siendo complejo, ¿ok? O esta es la proyección que tenemos al menos. Aprovechamos la semana pasada, la anterior, disculpar, para tomar posiciones en esta zona. Funcionó adecuadamente, sin embargo, vimos que la reacción que tuvo en este punto pues indicaba una continuidad alcista, ¿okay? Al mismo tiempo, hemos aprovechado el rango que se formó en esta candela cuando se anunció la rebaja de tipos del BCE para determinar la zona de extensión máxima, ¿ok? Entonces, patrón ABCD hasta este punto, perdonad, y zona de extensión máxima posible hasta aquí, ¿ok? Entonces, esta es para mí la zona donde para posiciones de swing trading de más bien corto medio plazo utilizo como zona de stop, ¿ok? En el caso en el que el precio llegue hasta esta zona, ¿vale? Hasta la zona del objetivo 100% de este patrón ABCD, que estaría en 1,3679. En el caso en el que se superara esta zona,
creo que sería muy habitual o sería muy lógico que hubiera una aceleración fuerte del precio. Está claro que en esta zona va a haber muchos stops, ¿vale? Y podría llevarse hasta este punto. ¿Por qué? Porque cuando se crean este tipo de formaciones, el precio cuando llega a romper, bien sea al alza o a la baja, este tipo de sección del precio, tiende a doblarse su amplitud. ¿Okay? Entonces, bueno, es una buena referencia para aquellos que queráis situar vuestros stops de una forma relativamente segura dentro de lo que es la seguridad en Forex, obviamente, ¿no? Bien, vamos a calcular una cosa que no lo tenía hecho y es la extensión 127 de este patrón ABCD, ¿vale? La extensión 127 de este patrón ABCD está un poquito por encima de aquí, ¿vale? Y sería otro punto de referencia que habría que tomar en cuenta. Entonces, yo lo que estoy haciendo es aprovechar toda esta zona de escalado para tomar posiciones bajistas y mi stop los voy a colocar por aquí arriba, ¿de acuerdo? Por esta zona. Ahora bien, depende, estamos hablando, en el Forex hay una cosa muy importante y creo que muchos lo conoceréis y es la gestión del riesgo y del dinero, ¿vale? Es decir, las posiciones tienen, el tamaño de las posiciones tienen que ir acorde con las distancias a nuestro stop, con cuánto tiempo las proyecciones que tenemos las queremos mantener y demás, ¿vale? Estamos hablando ahora mismo de aquellos que hagáis trading en gráficos diarios y semanales, ¿ok? Bien, bueno, estuvimos diciendo la semana pasada que esta era la primera zona de cortos, ¿vale? Estamos, la sección del precio está ligeramente por debajo, en concreto tengo ya dos cortos aquí. Vemos como la extensión, el 61,8 de este primer impulso está sirviendo como referencia o como resistencia a todo este desarrollo alcista. Sin embargo, pues parece que el precio ha recuperado la zona de consolidación anterior que tenemos, ¿vale? No sería raro pues esperar algún tipo de consolidación de este estilo, que ahora veremos qué niveles podría haber, y que tuviéramos un último impulso hasta esta zona, ¿vale? Aquí veremos o necesitamos ver algún patrón de reverso para que esto tenga realmente una aplicación real, ¿vale? Una aplicación real, es decir, que veamos que podamos asumir riesgos mayores al que ya hemos comentado. ¿Okay? Bien, luego al fin, o sea, para terminar esta parte en gráficos diarios, calculamos la zona de confluencia, que no la vamos a volver a hacer, que está justamente por debajo de los máximos, de los mínimos anteriores, perdón, y la zona de confluencia bajista, ¿vale? Que está, como habíamos dicho, en la zona de 1.31, 1.31.60, 1.32 aproximadamente. Bien, ok, vamos a pasar a gráficos de 4 horas, ¿vale? Bueno, aquí estuvimos viendo, analizando distintas posibilidades. En este gráfico la verdad es que hay demasiada información. Vamos a hacer una cosa antes, perdón. Vamos a quitar algunas cosas de aquí para que sea más, para que sea algo más claro, y vamos a poner nuestros pivot, nuestros puntos pivot, ¿vale? Esta vez lo vamos a hacer en gráficos diarios y vamos a ver dónde están, ¿ok? Entonces vamos a usar los monthly pivot para empezar, es decir, los puntos pivot mensuales, ¿ok? Añadimos el indicador y vemos que el punto pivot o el monthly pivot está justamente ahora mismo en 1.3630, está ligeramente por encima de la zona que habíamos comentado. ¿Okay? Este es relevante porque es un área donde va a determinar el desarrollo, es decir, la evolución del precio, ya sea por arriba o por debajo, va a determinar el desarrollo del precio durante este mes, supuestamente. Sabéis que hay un 70% de probabilidades de que el precio toque el punto pivot durante el periodo, es decir, durante el mes que iniciamos, con lo cual, bueno, como decíamos, pues esto sería un primer punto para tomar posiciones bajistas, el 1.3629, ¿ok? Viendo un poco el comportamiento durante las anteriores actuaciones del BCE y de Mario Draghi, no sería raro
pensar que el desarrollo del precio podría ser alcista hasta el momento precisamente de intervención del BCE, ¿vale? Pero bueno, esto es difícil de adivinar, para ser sinceros. Vemos el Monthly Resistance 1 que está por la zona justamente donde habíamos dicho que deberíamos situar nuestro stop por encima, ¿vale? Y fijaros que cuando es un retroceso y no se considera continuidad de tendencia, este es el punto en el que como máximo debería mantenerse el precio por debajo de este punto. ¿Okay? Bien, vamos a ir añadiendo alguno más, es decir, vamos a añadir los pivot semanales. ¿Okay? Bien, pivot semanales. Primera cuestión, la resistencia de pivot 1 está justamente en el máximo anterior, en 1.3621, ¿vale? Primera señal, es decir, semanalmente este punto debería mantener, el precio debería mantenerse por debajo en el caso en el que sea un retroceso, ¿vale? Podríamos tener un pico, pero deberíamos mantenernos por debajo. Y el pivot semanal, volvemos a decir que tenemos 70% de probabilidades de que se toque este punto, está en 1.3509, ¿ok? Si es que, como habíamos dicho, no sería raro pensar en algún tipo de formación de este estilo, ¿vale? Por último, vamos a poner los daily, es decir, los pivot diarios, ¿ok? Y vamos a ver si nos da algo más de información. Bueno, el pivot diario está prácticamente en el precio de cierre, está en 1.3593, 95.93, eso es. Vemos que aquí hay un clúster de resistencia interesante, ¿vale? Aquí tenemos un clúster interesante de resistencia. Y el siguiente que subrayaría yo como punto de resistencia es este, ¿vale? Vamos a añadir un par de zonas, pues simplemente para tenerlo claro. Perdonad, he movido eso, pero bueno, no importa. Vamos a añadir estas dos zonas como la primera zona de resistencia, la segunda, y vamos a añadir la siguiente zona de confluencia alcista, que sería esta. ¿Ok? Vale. Ok. Bien, viendo esto y volviendo a proyectar nuestro patrón ABCD, vamos a hacerlo. Un momento. Ok. Fijaros una cosa. El precio está siendo rechazado por el clúster el que habíamos seleccionado antes. Vale, esto no me lo ha borrado, no sé por qué. Y fijaros que la siguiente zona de resistencia está justo en el objetivo 100%, ¿vale? Entonces, ¿qué dice la lógica? Si queremos hacer scalping alcista, la primera zona que deberíamos mirar o la zona más adecuada con mayor rentabilidad riesgo sería esta, para tomar posiciones alcistas. Si queremos hacer un escalado bajista, como yo sugiero, tendríamos que mirar a esta zona, un escalado de posiciones alcista, y la siguiente zona a tener en cuenta sería esta. ¿Ok? Bien. Vamos a ir un poco rápido porque vamos a echarle un vistazo a un par de pares más hoy. Y vamos a hacer, bueno, aquí estuvimos diciendo, determinando el otro día cuáles eran las zonas, que coinciden prácticamente con las que hemos dicho. Esta era la primera zona para tomar cortos, ¿vale? Nos han entrado prácticamente al PIB, en este caso, ¿vale? Aquí las tenemos. Y esta era la zona, en el caso en el que hubiera un desarrollo bajista, para poder aprovechar un posible rebote, ¿ok? Bien, una cosa a tener en cuenta, y ya terminamos con el euro dólar. Aquí tenemos una mariposa perfectamente formada hasta el 127, ¿vale? No ha llegado a tocarlo. Vemos como el precio empieza a apoyarse sobre el 100% de esta mariposa, ¿ok? Estamos en gráficos de 4 horas y aquí tenemos el 161,8. Es muy habitual que cuando el precio no llega a tocar ni siquiera el 127,8, lo que muestra es una debilidad creciente, ¿vale? Aquí hay algunos pips, tampoco hay muchos, pero
es raro que los armónicos fallen por más de 2 o 3 pips. Es decir, en mi opinión, el desarrollo alcista no ha terminado todavía. Vamos a hacer una última cosa, por si nos pudiera dar alguna pista más, y es calcular el área de rotación de esta mariposa. ¿Vale? Aquí. Bien. Vamos a ponerla aquí. Bien. Este sería 1,3645. Este sería el inicio del área de rotación, ¿vale? Y si hacemos una proyección de nuestro patrón, vamos a ver, ok, estaríamos hablando prácticamente de la misma zona, ok. Vale, entonces, con esto creo que es suficiente con respecto al euro dólar. Si tenéis alguna pregunta, pues adelante con ella. Si no, como siempre, todos los que me queráis escribir, pues encantado de intentar ayudaros. Voy a poner aquí mi correo. Vamos a analizar un poquito, o al menos algunas consideraciones sobre el dólar yen y el euro yen, ¿vale? Bien, una cosa muy simple sobre el dólar yen, empezando por la lógica. El dólar o Estados Unidos lleva muchos años ya, aunque parezca mentira, pues prácticamente desde el 2008, aplicando estímulos cuantitativos bastante fuertes, inyectando masa monetaria al mercado. Llevan tiempo diciendo que esto no puede seguir así, que bueno, han mejorado las condiciones, pero hay riesgos importantes. Los japoneses llevan menos de un año, lo que pasa es que lo están haciendo más a lo bestia que ninguno. ¿Okay? Esto lo que sugiere es, así, a simple vista, una continuidad alcista del dólar con respecto al yen. ¿Vale? Ahora bien, tenemos que ser muy cautos con respecto al yen, porque aquí vemos que la subida ha sido muy vertical. Entramos en fase de consolidación de bandera, fijaros aquí. En este caso ha sido rota al alza, ¿vale? Y la teoría clásica dice que podría llegar a doblarse la amplitud de este retroceso, ¿vale? Cuando tenemos algún tipo de esta formación, la teoría clásica, vamos a hacerlo un poco a lo bestia, mejor con un cuadrado. Estamos en gráficos semanales, no os lo he dicho. La teoría clásica dice que podríamos llegar a doblar esta zona, ¿vale? Fijaros lo que supondría esto, podríamos llegar hasta 113 o así, ¿vale? Sin embargo, hay otra serie de patrones que podrían ayudarnos, ¿okay? Bien, es un poco exagerado y un poco prematuro porque no tampoco tenemos signos para pensar que esto sea así, pero en el caso en el que aquí se esté desarrollando un patrón ABCD, pues fijaros también el recorrido que podría haber. Esto podría ser absolutamente bestial, ¿vale? Podríamos llegar a la zona de 1.20 y demás, que además tampoco está muy lejos de la extensión 261,8, ¿vale? Pero bueno, esto estamos un poco lejos de todo esto. Sin embargo, lo que sí que parece que está formándose más o menos de forma clara es esta mariposa, ¿vale? Ahora vamos a verla. A ver, un segundito. Ok. Bien. Vamos a quitar el verde de aquí. Fijaros, esta mariposa está formándose de una forma bastante clara, ¿ok? Entonces, en el 88,6 podría haber un retroceso interesante. ¿Por qué? Porque este es un patrón de mariposa, una extensión que sería lo más lógico, pero también podría llegar a ser un Gartley, ¿vale? Que sería otro de los patrones interesantes o que tendremos que tener en cuenta. Es decir, este podría ser otro patrón, ¿vale? Podría darse este patrón, un Gartley hasta el 88,6, que es muy habitual, y podríamos tener un retroceso que nos llevaría hasta la zona de área dorada, que ya hemos dicho, que es del 38,2 al 61,8. Pero la lógica y la macroeconomía nos dicen que lo más lógico es que esto haya una continuidad alcista interesante, ¿vale? Entonces, dado que estamos en el 88,6, podríamos aprovechar
algún retroceso de vuelta al 61,8 para tomar posiciones alcistas. Es decir, en mi opinión, cualquier vuelta del precio por la zona de los 100 yenes por dólar o incluso un poquito por debajo, ¿vale? Sería una buena oportunidad de compra, ¿vale? Con extensión como mínimo hasta el 127, que serían 106, y si aplicamos la técnica del cálculo de rotacional, ¿vale? No sé por qué. Estoy con, perdonad. Si aplicamos esta técnica simple y sencilla, okay, vamos a ver, pues podríamos estar hablando de un inicio de la zona de rotación por la zona de 107,5 aproximadamente, ¿vale? Así es que bueno, podría haber oportunidades. Aquí, si os parece, poco a poco iremos introduciendo otra serie de pares. A día de hoy la mayor demanda y lo que opera prácticamente todo el mundo es el euro dólar y es el que más nos centramos en él, pero vamos a ir analizando otra serie de cosas. Bien, el euro yen. Yo llevo tiempo, o sea, llevamos tiempo alcistas, sin embargo, creemos que con el cambio de discurso del BCE, con la consecución de este patrón perfecto hasta el 61,8 que vemos aquí, este patrón armónico que hemos visto hace poco, personalmente yo no entraría largo a día de hoy, ¿vale? Sí pensamos que la debilidad del dólar, del yen, va a continuar, pero el euro pensamos que, pues dado la estrategia que estamos siguiendo en otros pares, no es el momento de estar largos en el euro, ¿vale? Al menos yo pienso que no es el momento de estar largo en el euro. Así es que, bueno, quería enseñaros esta mariposa, que la tengáis en cuenta. Aquellos que operéis con el euro yen está en una zona de resistencia muy fuerte, podría tener algún impulso al alza, pero en mi opinión lo más lógico es que haya una corrección. De hecho, para aquellos que seáis más atrevidos, está en una zona perfecta y de libro para meter cortos, ¿okay? Lo que pasa es que al mismo tiempo, volvemos a decir lo mismo, estar corto en el yen con tal intervencionismo del Banco Central japonés, pues es bastante peligroso. Así es que si lo hacéis, pues con una gestión monetaria muy, muy estricta. ¿Okay? Y nada, básicamente esto es lo que queríamos o quería contar esta semana. Si tenéis alguna duda, pues adelante con ella. Vale, con respecto, me estáis preguntando si además hoy habla Kuroba, sí. Así es que cuidado con el yen. A ver, supongo que dirá más de lo mismo. Y voy a hacer el bestia todo lo que pueda hasta que esto funciona. Me estáis preguntando sobre la libra, sobre el cable, y a decir verdad, es decir, hay una serie de patrones que podrían estar formándose aquí, pero, o sea, en el largo plazo yo no lo acabo de entender. O sea, soy sincero. El cable en el largo plazo no acabo de entender qué está pasando. Es decir, vemos aquí que tuvo una caída bestial, en rebote, seguimos en la misma zona, rebotando, ok. Aquí parece que hemos tenido un impulso bastante acelerado, volvemos a chocarnos o nos chocaremos con la misma zona de resistencia, supongo. Pues está en una fase de consolidación que yo pues no acabo de entender o de ver alguna estrategia de medio largo plazo que veamos adecuada, ¿vale? Entonces, bueno, pues prefiero no meterme en jardines. Para aquellos que hagáis scalping o demás, estamos hablando de otra cosa. O que hagáis intradía, vale, pero para el tipo de trading que yo hago, que es más de medio largo plazo, no veo la estrategia con una rentabilidad riesgo interesante y prefiero dejarlo aparte a día de hoy. ¿Okay? Así es que nada, espero que os sirva de ayuda y que sobre todo consigamos muchos pips esta semana. Vamos a ver, atentos a Mario Draghi y atentos a los datos de empleo y de ventas de casas en Estados Unidos, y volvemos a vernos la semana que viene. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos y a cuidarse, ¿vale? Gracias, un saludo.